en el libro de Lucas, capítulo 7. Un tema que es muy difícil de comprender. Me tomé mucho tiempo estudiando. Muchos reformados entienden esto, pero este pasaje menciona cosas en varias maneras. Es el Espíritu Santo que nos da entendimiento. Y necesitamos tomar tiempo con estas doctrinas. El título es La justificación de Dios, justificando a Dios. Le damos gracias a Dios por nuestro pastor que nos ha enseñado esto. Y le quiero dar honra en predicar este mensaje. El verso 29 a 35. Capítulo 7, verso 29 hasta el 35. Y todo al pueblo oyéndole, y los publicanos justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Y dice el Señor: ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza y que dan voces los unos a los otros y dicen: os tañimos con flautas y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. ¿Por qué vino Juan el Bautista, que ni comió pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene? Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada de todos a sus hijos. Oremos. Gracias, Padre, por otro día venimos a su casa para aprender de usted. Que este mensaje te glorifique a usted nomás, Padre. Denos, Padre, entendimiento de tu palabra por tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Y amén. Comenzamos con el tema justificación, justificar. Y este tema es muy importante, una doctrina bien importante que en los tiempos de la Reformación era todo para entender este concepto, este tema de justificación, que estamos justificados y salvados por la justificación de Dios. ¿Y qué era el precio? La sangre de Cristo. Y luego nos da fe en Él y nos declara righteous. Y este tema, justificación, es muy cerca de salvación. Pensamos en cómo somos salvos. Lutero peleó por el entendimiento correcto de este tema, justificar, la justificación, sin trabajar en nosotros mismos, en fe nomás, justificar por fe y no por trabajos, como los católicos. Nosotros somos dicho bien por Dios. No podemos darle nada a Dios para atrás. No podemos hacer nada
que Dios nos va a dar esta justificación en Cristo. Es por Dios. Las buenas nuevas son de la problema ante Dios, porque Dios es santo. Somos pecadores nosotros. Necesitamos una solución. Dios es la solución y Él nos hace bien. La salvación, ¿cómo trabaja? Es por Dios, por su palabra, declarados bien, justificados. Pero ahorita, después de entender que es por Dios en fe que Él nos da, tenemos un texto en el verso 29, cuando dice, y todo el pueblo oyéndolo y los publicanos justificaron a Dios. Cuando yo leí, ¿cómo? Es Dios que nos justifica. Él es perfecto para siempre, sabe todo. Él justifica a los hombres. ¿Cómo Él podemos tener este texto? Que aún los publicanos, todos los que estaban siguiendo a Cristo y Juan el Bautizador, entendieron las palabras y el texto dice que justificaron a Dios y después bautizados por Juan. ¿Cómo podemos justificar a Dios? No suena bien. Somos pecadores. ¿Cómo podemos tener derecho de justificar a Dios? ¿No es el otro lado? Pero aquí nos dice, justificaron a Dios. Y como entendemos esto, nos abre los ojos y muestra que necesitamos hacer más estudio, porque Dios es correcto y nosotros pecadores siempre peleando contigo, Jesús. Pero ellos usaron el senso común que dijeron, sí, yo soy pecador, pero tú, Señor, estás bien, el justificador. Y de eso voy a predicar. Justificación, muy importante tema. Declarar a alguien de bien es algo legal. Cuando hablo con alguien, sí, la Biblia es religión, pero también es libro de temas legales. Dios es justo. Perdí el sonido. Dios no nomás nos perdone gratis, el precio era Cristo. Con eso tenemos algo legal, judicial, cuando Dios declara. Aun si no entendemos esto, no podemos entendernos o nuestra salvación. El precio para nuestra salvación es pagado porque un libro de la Biblia nos dice que el pecado necesita ser pagado. Y la Biblia es de esta cuestión. Pero ¿cómo un hombre puede estar bien enfrente de Dios? Pues el Hijo tomó forma de humano, era el representante cabezón más arriba del humano, y Él era el sacrificio. Los tres personas de Dios es muy importante de entender. El Padre declarando el plan de salvación, Cristo viniendo, pagando ese precio, y el Espíritu Santo trayendo regeneración. Justificación toma su lugar
en varias maneras, porque es el trabajo de las tres personas de Dios, porque Dios nos justificó en la eternidad pasada, en el plan de Dios, nos ha electó a unos. En Romanos nos dice que nos conocía. Y es algo de dificultad, es algo muy dificultoso a entender, que Dios tuvo un plan de salvarnos, aún en la eternidad antes. Hace 2000 años, en tiempo, justificados en la cruz. Todos nosotros, en ese momento, y nos declaró bien en ese momento. Y también seremos justificados en frente del juez en los cielos cuando abren los libros, porque nuestro nombre está allí, porque Cristo pagó el precio. Esto es el contexto del tema justificación. Y aún también quiero decir que vamos más en este pasaje, en este verso. ¿Por qué? ¿Cómo? Tenemos gentes y publicanos justificando a Dios. Los publicanos eran considerados los más peor, colectando las taxas, cobardes, los más peor, pero vienen o escucharon a Juan el Bautista, eran humillados y justificaron a Dios. A entender este tema, necesitamos ir al Proverbios, que es la sabiduría. Es temar a Dios. Llegaremos allí en la conclusión. Mas la sabiduría es justificada con todos sus hijos. ¿Qué es el contexto de este capítulo? Estaba platicando con los líderes, que es mi convicción que necesitamos expositar el contexto de las palabras de Dios. No nomás escoger un verso y predicar, pero vamos a predicar del contexto del verso en capítulo, en libro, en la Biblia. Pero ¿cuál es el contexto? Que tenemos a Juan el Bautista llamado y ahora está en la prisión, y Jesús explica que él es muy importante, Juan. Y Juan manda a sus discípulos: ¿Eres tú el Cristo, el Mesías? ¿Y qué dijo Jesucristo? Ve a regresar a Juan y dile que vean todos los milagros. Y Jesús dice que el gran profeta del día está afuera, es Juan. El ministerio de Juan para cuando estaba encarcelado por Herodes, por decirle que no debía de estar haciendo eso con la esposa de su hermano. Hace unas semanas que discutamos de los modelos que nosotros tenemos en la Biblia, y si puedo escoger un hombre de la Biblia, un carácter, es Juan el Bautista, un héroe. Él sabía que era bien y defendió aun que le quitaban su cabeza por decirle al rey: no puedes tener esa mujer. ¡Qué héroe! Un sacrificio vivo.
Y en las palabras de Jesús, en ese día Juan era el más grande. Aún Jesús nos dice a todos, ¿quién busca? Los fariseos rechazaron. Porque vino Juan del Bautista 33, que ni comía pan ni bebía vino, y le decían que tenía demonio. El 24, Juan, Jesús habló a la multitud de Juan. Al desierto fueron a ver qué, una jadita por el viento, mas ¿qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de vestidos delicados? He aquí lo que están en vestido precioso y viven en delicias en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? Un profeta también os dijo, aún más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envió mi mensajero delante de tu faz, el cual apareja tu camino delante de ti. Porque os dijo que entre las naciones de mujeres no hay mayor profeta de Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Sigamos. Comienza Jesús su ministerio cuando ya Juan estaba encarcelado. Viene a Galilea Jesús, el tiempo está, aquí está el reino de Dios. Arrepiéntense, tener fe en las buenas nuevas. Arrepiéntense y tener fe. ¿Y qué era lo que predicaba Juan? Lucas 3. Lucas 3. Versículo 7. Y decía a las gentes que salían para ser bautizadas de él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir a vosotros mismos, tenemos a Abraham de padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Y también él echa estas pues a la raíz de los árboles. Todo árbol pues que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y son los mismos que preguntan a Dios que le preguntaron a Jesús en el capítulo 7, son los mismos gente. ¿Qué, qué hacemos? El que tiene dos le hereda al uno, y el que tiene comida también. Y vinieron los publicanos también a ser bautizados y le preguntaron, ¿qué hacemos? No colecten más que necesitan. Y también los soldados, la gente común, todo tipo de gente, soldados y más, preguntándole a Juan, ¿qué necesitamos hacer? Y a los soldados les dice, no sean así de grande o decir mentiras y sean contentos con lo que les paguen. Era las buenas nuevas de Juan, arrepentirse, vivir bien el reino de Dios por los estatutos de Dios, que no tomen más, que sean contentos, que no saquen dinero de donde no deben y que la gente que les den a los que necesiten. Y no nomás este mensaje es para ellos, pero para nosotros en muchos ángulos. Y viene Jesús y Él dice, Él era que me preparó el camino. En el 1:16 de Lucas.
que nos trae al Dios nuestro Dios. La gente común justificaban a Dios. Para mí, muy grande de entender, porque es lo que necesitamos hacer, declarar que Dios es justificado en lo que hace Él. No necesitamos más, aprobar más, pero decir en nuestro corazón, usted, Dios, está bien, tendré misericordia a mí, un pecador. Vamos aquí en otro libro, Nuevo Testamento, es sabiduría. No hay sabiduría en nomás entender por entender, es sabiduría en decir, sí, Señor, tú estás correcto, estás bien tú y yo no. Comenzamos a entender qué importante es justificar a Dios. Es una enseña nueva a alguien que profese, que ya no hacemos excusas a por qué pecamos, pero aún comenzamos a decir, tú, Señor, estás bien. Cristo es la sabiduría. 1 Corintios 1:18. ¿Dónde está el que tiene sabiduría? En contrario, tenemos unos siguiendo a Jesucristo y a Juan, pero no se bauticen, no se arrepientan. Aquí dice, ¿dónde están? Esos son los sabios, saben la ley de Dios, saben los detalles de la ley de Dios. Y con esa ley Dios hace todo bajo. Hay una sabiduría por la carne y hay una sabiduría por el mundo, pero la sabiduría que es justificado por los hijos de Dios es experienciado. Vamos para atrás al 7:23 de Lucas. Y bienaventurado es el que no fuera escandalizado de mí. Dos tipos de gente en este mundo, unos que justificaron a Dios, declaran a Dios bien, y otros que son ofendidos por las buenas nuevas. Y Cristo dice, bendecidos, bienaventurados son los que no están ofendidos por mí. La pregunta que tengo es, ¿han justificado a Dios ustedes? Es algo que continuamente lo hacemos por toda la vida. Justificamos a Dios. Platicamos en la mañana de nuestra oración, de la oración de Dios, de Jesucristo al Padre. Y hay tentación de la sabiduría del mundo, pero por el Espíritu Santo nuestra mente es renovado. Y allí dice, no, Señor, tú, lo que tú quieres que se haga. Tu propósito, Dios. El propósito de Dios lo sabemos que es. Bienaventurado es el que no fuera escandalizado de mí, en mí. Un segundo punto de este pasaje que me ayudó a entender la doctrina esta es de ver la evidencia en el contexto, que por qué tenemos todo tipo de gente aquí siguiendo a estos hombres y qué hacen. ¿Aún a ellos les preguntan por evidencia? No. Ellos declararon a Dios, justificaron a Dios y los bautizaron.
Y ese ejemplo es algo que necesitamos seguir nosotros para aplicarlo en nuestra vida. Y llegamos a un tema de dificultados. Lo- lo- Vengo de una iglesia donde es muy dificultoso a ser bautizado, pero necesitas probar que estás regeneración. Aún ni estamos hablando de la Santa Cena, y de eso vengo. Pero hay un problema con ese tipo de aplicación, y porque vemos aquí y en otros que los líderes no piden evidencia porque son hombres como nosotros y tomamos la palabra del hombre o mujer que están enfrente de nosotros cuando dicen que sí, yo sí tengo fe, yo creo en él. Pues lo que pasa después es bautizarlos. No hay lugar de echar más reglas antes de bautizar. Vamos a usar los censos comunes, porque no podemos leer el corazón, no más Dios. Él es el juez. Y como leímos el libro, es nuestra responsabilidad de ver a nuestro corazón para saber que somos arrepentidos nosotros, asegurarnos de la salvación. Eso es algo íntimo, individual. No es para el hombre a decirle a otro hombre. Pero por años tenemos denominaciones que hacen muchas reglas para ver si ahora sí, ok, tú ya hiciste esto y me mostraste esto y esto, pero así no dice la Biblia. Y ahora también puedes tomar la Santa Cena. Es la evidencia de la experiencia antes de ser parte de la iglesia. Es muy importante que nosotros entendemos todos aquí, es, es para ser miembro aquí, venir consistentemente. Y el segundo es dar los diezmos. Y eso es lo que la Biblia también nos dice. Puedes tomar, puedes tomar la Santa Cena aquí sin ser bautizado aquí, pero estar bautizado en otra iglesia por el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo veo problemas porque en otras iglesias no lo hacen. Aún aquí en este texto nos dice una gran declaración cuando nos dice, disculpe, versículo 30, y más los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, ni siendo bautizados de él. Y nos dice que los fariseos y los sabios desecharon el consejo, no por justificar a Dios, pero por no ser bautizados. Excuse me. Y tenemos iglesias que son así, donde tenemos 100 miembros, pero no 100 en la iglesia y nomás 4 miembros. Y es un gran problema en esas iglesias, porque aquí nos dice, el propósito de Dios es para todos, también es ser bautizados. No me tomen malo, porque también es una enseña y no nos salva.
Ya hemos discutamos esto, pero no dice que no es importante o de la voluntad de Dios. Es muy importante de bautizar también y nuestros hijos. Es lo que dice Dios. Acercamos a nuestra conclusión que decimos, creemos en las buenas nuevas, justificamos a Dios ahora a bautizarnos. Amén. ¿Muy claro? Ok. Sigamos. Acercamos al verso 35, que la sabiduría es justificada por todos sus hijos, a justificar a Dios. Y también Jesucristo dice, sabiduría es justificada por todos sus hijos y sabiduría nomás viene a los que teman a Dios. ¿Y cómo es verdad, verdad? No necesitamos ayudar a Dios. La verdad es la verdad. Aún si movemos a la verdad al espacio, es la verdad. Y esto está indicado porque los que creen lo practican. Sabiduría es justificada ante todos sus hijos. Un concepto puede ser verdad y correcto, pero si le preguntamos a un creyente, ¿cómo es la Biblia? Dicen en la experiencia, justificamos a Dios. Y en mi corazón tengo de seguir los estatutos de Dios. Si me dice hazlo y lo haré, yo le voy a dar a Dios el derecho que Él diga es verdad. Y cuando lo hacemos así, sabiduría es justificado. Sabiduría presentado como una persona pensando bien. Si leemos al Proverbios, el libro entero, es sabiduría viene de la persona de Dios. Aquí tenemos el mismo concepto, justificación. Es lo mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Justificamos a Dios, Él es justo. Cuando declaramos a Dios a justo, tenemos una sabiduría que Él está bien, correcto, que su ley es bien, es bueno en cada manera, pero también indicamos, está indicado aquí porque los creyentes lo practicaron, practican su ley. No es nomás de decir que está bien, pero también de trabajarlo. No es algo vacío. En el catequismo también, que viene de un hombre que temaba a Dios, nos decía, necesitamos hacer y seguir la ley de Dios y hacemos la voluntad de Dios. Declaramos el reino del que venga y en eso su nombre es glorificado. Los que declaran su fe en Él somos los que justificamos a Dios. No necesitamos ayudarle a Dios. Él es solo puro, Él no necesita a nadie. Y en este texto es entendido que a nosotros, por el Espíritu Santo, hay un camino seguir, y es de declararlo bien, de justificarlo, bautizarnos y orar para ser bautizado en el corazón y no nomás por el agua, por Juan. La representación de la regeneración.
que nos circuncise Dios en el corazón, como dice Ezequiel, que nos quite el corazón de piedra, darnos un corazón de carne. Le pido a Dios sabiduría, y le pido también sabiduría que sea justificado por todos nosotros. Oremos. Dios Padre, en el cielo, te damos gracias por este mensaje. Gracias por su gracia de mandarnos a Jesucristo a justificarnos. Pero también entendemos que en nuestro corazón, que justificamos a usted, Dios, necesitamos tu apoyo. Ayúdanos. Te pedimos tu bendición, que sea gracioso con nosotros esta semana. Ponemos nuestros pedidos enfrente de ti, lo que sufrimos en tu mano. No damos cuestión en lo que haces en nuestra vida, porque tú sabes lo mejor para nosotros. Nuestras peticiones están en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús oramos y amén. Gracias a todos.